Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua, donde estamos conversando con diferentes tradiciones, diferentes escuelas, diferentes visiones, diferentes personalidades, distintas subjetividades que nos ayudan a entender un poquito mejor este mundo en el que vivimos. Y hoy nos acompaña un compañero muy especial, un compañero danzante, un compañero docente y un compañero que también es investigador y teórico. Bienvenido, Ariel Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, Mola, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este programa, por la invitación y a todo el equipo que hace posible este programa. Muchas gracias a ti por el tiempo vital, tiempo valioso, tiempo irrecuperable que nos vas a dedicar en estos minutitos para conocerte mejor. Sabemos que eres licenciado en turismo por el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Turismo, ¿no? Del Instituto Politécnico Nacional, del Politécnico, creado por el general Lázaro Cárdenas. Y es importante porque estamos en las fechas cercanas al 18 de marzo y celebramos la expropiación petrolera y un proceso muy interesante para nuestro país. Por eso lo enuncio. Creo que eres nuestro primer invitado egresado del Politécnico. La técnica al servicio de la paz. Eso, mero, es muy importante. Y también eres antropólogo por la ENA, ¿no? Maestro en ciencias antropológicas, y has trabajado el tema de la turistificación de espacios, rituales, procesos rituales, la religiosidad popular, ¿no? Y el simbolismo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En pueblos del Estado de México. Así es, pueblos Mazahuas y Otomís, Ñactó, Ñacñú. Ándale, es interesantísimo. Pues nada más eso, para abrir boca, para que vayamos enterándonos de a quién tenemos acá. Pero platícanos, porque haces un montón de cosas. Primero, ¿quién es Ariel? ¿Cómo empezó Ariel? ¿De dónde viene Ariel? ¿Dónde creció Ariel? Bueno, yo soy un habitante del municipio de Nezahualcóyotl. Provengo del barrio de Nezahualcóyotl, me reivindico como parte del barrio. Para mí es muy importante porque finalmente somos parte de esa periferia que hacemos nuestra vida en el corazón de la capital o en las instituciones que están en la capital, pero finalmente provenimos de ese cinturón del Estado de México que abraza a la ciudad y que formamos parte de esa gran megalópolis. Yo te podría platicar que mi vida se divide en dos grandes ámbitos. Por un lado es el artístico y por otro lado el académico. Desde los pequeños 8 años tal vez que yo tenía, ya hacía danza folclórica. Yo siempre era el niño animoso que le echaba muchas ganas a las coreografías de aquel entonces, que aprovecho para compartirle al público. No son bailables, ¿no? No es el bailable. Coreografías estructuradas con alumnos y alumnas de educación básica, ¿no? Esos bailables o coreografías los montan los profesores y profesoras de educación física, normalmente, ¿no? En las escuelas primarias. Así es. Y tienen formación en danza folclórica. No siempre. De hecho, la tradición de la danza folclórica proviene sí de una educación militar primero. Es una educación que se estructura a través de las tablas rítmicas, ¿no? Filas, líneas, todos en un movimiento uniforme, sí, militarizado, hierático. Esta tradición de la educación física militar, ¿no? Es la primera que se vacía entre los finales de los 60, inicios de los 70 a los maestros de danza folclórica, ¿no? Hubo un programa que se llamó Fonadal, que era hacer investigación en campo, pero eran maestros de educación física los que iban a hacer etnografía. Es un proceso muy interesante, finalmente son los pioneros, pero que no dejaron de lado ni su instrucción militarizada, ni tampoco su enfoque en el cuerpo hacia la educación física, que insisto, tiene una raigambre militarizada, y por lo tanto, pues, todos estos maestros que durante los 80s, 90s, 2000 comienzan a difundir en distintos espacios ballets folclóricos, grupos de danza, las escuelas, ¿no? Como parte de materias o como algunos proyectos para 10 de mayo, fechas relevantes, pues comienzan a tener esa primera aproximación a la danza folclórica y que hoy en día pues ya es otro mundo. Te comentaba entonces que yo podría dividir como el Ariel bailarín, gestor cultural. De niño. Bailarín, 8 años, primaria, coreografías. ¿Eras feliz bailando? Bastante. Todavía el día de hoy, aparte de dirigir algunos proyectos,
en términos de docencia de danza folclórica. También participo en otros más porque finalmente hay que seguir haciendo mover al cuerpo, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo es que ese Ariel bailarín tiene una formación que lo lleva hacia el Instituto Politécnico Nacional y hacia el turismo? Mi papá es egresado de la UNAM, todos mis hermanos, mi mamá es normalista por el sistema normal y mis hermanos todos son politécnicos. Entonces, honestamente, yo fui parte de esa población que no supo diferenciar entre un gusto, un hobby, ¿no? Eh, eh, pues sí, un gusto ¿Pasatiempos? por pasatiempo, por cocinar. En realidad a mí me gustaba mucho cocinar, me gusta mucho cocinar. Confundí el gusto de la cocina con el estudio de una vocación hacia la gastronomía. Como mi familia Y provenimos. viceversa. Permíteme, Sí, 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 claro. permíteme intervenir. Y viceversa, ¿no? O sea, confundiste lo que era la pasión de la danza con un pasatiempo. Claro, exactamente. Fíjate qué complejo es. Así es. O sea, dijiste, no, mi profesión será la cocina, mi pasatiempo la danza, y era al revés. Los cables estaban cruzados. Es fundamental lo que dices porque así se construye mi vida, ¿no? Lo que ahora es como el eje rector, tanto de mi vida académica como de gestión cultural, que es la danza, lo tomé como la actividad secundaria. No te podré decir el pasatiempo porque sí ya le dábamos una formalidad tal que decimos que hacemos una media jornada laboral. Pero ajá, no te piensas dedicándote a eso de lleno, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, la danza siempre fue lo secundario. Hice mi carrera en el Politécnico, tanto en administración de empresas turísticas a nivel medio superior como superior. Sin embargo, en la Escuela Superior de Turismo del Poli, me percaté que existe una orientación cuantitativa, operativa, economicista del turismo. Es decir, una cosa es cómo la industria turística se desarrolla en la realidad y otra cosa los parámetros epistemológicos, ontológicos, teóricos, metodológicos con los cuales se estudia. Entonces ahí salió como la inquietud de ir a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hice mi diplomado como guía de turistas, estoy certificado por la Sectur, pero pues finalmente ir a la ENA a hacer ese diplomado fue una forma de subsanar aquello que yo ya me estaba dando cuenta que mi interés en torno a las expresiones culturales era mayor que el turístico. De ahí terminé la Escuela Superior de Turismo con un intercambio internacional. Me fui a hacer un semestre a la escuela Ecotec en Guayaquil, Ecuador. Viví allá medio año y cuando regreso estuve a punto de salirme de la Escuela Superior de Turismo, pero mi director de tesis en aquel entonces me dijo, estás a unos meses de concluir, no cometas ese error. También lo platiqué con mi familia, gente cercana, y dije, bueno, termino. ¿Por qué? ¿Qué le pasó en Guayaquil o qué? Pues en realidad fue una gran experiencia, pero igual el centro fue la danza. La experiencia académica fue en segundo término, ¿no? Hice vínculos, participé en muchos eventos, di algunas conferencias, hice presentaciones. El gobierno de Rafael Correa todavía en ese entonces, me imagino, en Ecuador. Estaba la transición. Me tocó unos cuantos meses del gobierno de Correa hacia la transición al siguiente. Todavía no se venía abajo el proceso. No, incluso todavía estaba esa gran disputa entre interna en el partido, ¿no? Correísta. Pero bueno, el objetivo de ahí fue hacer más vínculos en torno a la danza. Estuve participando en distintos festivales y cuando regreso acá a México dije, bueno, creo que es hora de terminar de tomar decisiones. Comienzo a trabajar en la estructura del gobierno federal. Ese fue un proceso también relativamente corto, pero muy significativo, pero a la par pues comienza el proceso de la Asociación Civil Folcloristas Unidos en México, que es la que me trae al centro a la danza folclórica y comenzar a reorganizar los otros ámbitos de mi vida en torno a la danza. Oye, cuando te incorporas a Folcloristas Unidos de México, ¿eras ya profesor de danza folclórica o todavía eras, digamos, estudiante de la danza? No, en realidad yo nunca la estudié en términos formales, pero esa es una gran realidad de los maestros que hacemos danza en México. Creo que mi vida es un reflejo de cómo se ha estructurado durante 50, 60 años, es decir, gente que tiene una profesión, que debe de sacar adelante responsabilidades, familia, gastos, ¿no? Estudios, en sí mismo el propio gasto que es la vida misma,
y tener como una segunda profesión empírica la enseñanza de la danza. Yo así empecé, todavía no daba clases, sin embargo, lo que hizo Folcloristas Unidos en México es sumar un conjunto de voluntades con las condiciones estructurales en términos de cultura, hay arte, no estaban dadas, creo que seguimos en ese proceso de estructuración. Sin embargo, creo que Folcloristas Unidos en México lo que hizo fue poner el punto en la I de decir, somos un gran gremio de maestros, muchos formados de manera profesional, otros en la empiria, pero que hacemos en los hechos la enseñanza de la danza, y Folcloristas Unidos en México lo que hace es decir, hay que capacitar a la gente, hay que hacer comunidad, hay que sumar voluntades. Si en algunos espacios, municipios, estados, a nivel nacional, están las condiciones, en otros no. Hay que reconocer dónde sí, dónde no, donde sí poder aprovechar todas las capacidades institucionales y de la sociedad civil para sumar, y donde no está, mejorarlas. Entonces, es clave lo que preguntas porque a través de mi experiencia me reflejo en lo que tratamos de mejorar a través de la asociación civil. Ahorita eres subdirector de la asociación civil. Soy presidente nacional de la asociación. Nacional de la asociación. Y subdirector de la compañía de danza folclórica Yolomitotiani, que es un proyecto Yolomitotiani. ¿Qué es? Danzante de corazón. Qué bonito. Vocablo náhuatl. Y justo lo que intentamos hacer es eso, ofrecer estas herramientas que funcionan tanto para como una herramienta, un hábito educativo recreacional, como para mejorar las condiciones en que la juventud vive, claro, y realiza su cotidianidad. Sí, porque la danza es un arte muy difundida hasta cierto punto, uno podría decir de las artes más difundidas, pero no necesariamente con un impacto educativo, pedagógico y social masivo, ¿no? Así es. Que tiene las posibilidades de ser. Y es paradójico porque la danza folclórica la traemos en la memoria. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, madres, toda nuestra familia lo ha hecho, ¿no? Nuestra indumentaria, nuestros textiles, nuestras casas, tenemos la memoria de toda esa danza que se hace, pero a lo mejor también esa cotidianidad nos invita a no hacerla, no llevarla a una profesionalización como se debe. Es decir, no es lo mismo la danza tradicional que se hace en una fiesta patronal, en las fiestas de una comunidad, a un grupo de maestros que tienen que tener herramientas pedagógicas y de contenido en torno a la danza, disciplinarias, ¿no? Para llevarlos a un aula y poderlas enseñar. Entonces creo que esa convergencia entre es mi memoria, es nuestra historia, pero también tiene que transitar hacia los salones de danza. También es técnica. También es técnica, ¿no? O sea, también se tiene que repetir, también se tiene que sistematizar. Entonces creo que es esa convergencia en la que estamos trabajando para que eso que está en las comunidades digamos, formemos parte de ese proceso de salvaguarda, ¿no? En tanto patrimonio cultural, pero también poder extraer lo necesario, y es la palabra extraer de manera respetuosa, obviamente, ¿no? Hacia pedir prestado. Claro, exactamente. Las expresiones culturales son el fundamento de nuestro quehacer dancístico y por lo tanto hay que tener herramientas para llevarlo a los salones y después al escenario. Claro. Y a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque a ti, digamos, tú tenías un entorno que te permitía desarrollarte de manera profesional, se nota por tu biografía, pues había herramientas, había un entorno, ¿no? que te permitía eso, saber que había escuela, que te podías seguir formando, que podías estudiar, ¿no? Pero hay entornos en los que eso es difícil y el acercamiento a las artes puede ser una gran herramienta para emancipar la capacidad humana de hacer el bien. Así es, y particularmente la asociación civil lo que hace es descentralizar. Hay muchos municipios en muchos estados de nuestro país que sí tienen dificultad con los vínculos institucionales, ¿no? Y por lo tanto somos nosotros los mismos maestros, es el mismo gremio el que tiene que llegar allá con otras herramientas, ¿no? La gestión de recursos, impartir cursos de actualización, la discusión en términos académicos, en términos ontológicos, disciplinares, ¿no? Es decir, ¿qué es el maestro de danza? ¿Qué significó antes? Por eso al inicio hacía la diferencia entre un bailable. O sea, el bailable es lo que alguien viene y te enseña con las herramientas que tiene. Eso es loable porque finalmente antes no lo había, pero actualmente hay profesionales.
Claro. ¿no? Y por lo tanto tiene que transitar de lo que era el bailable hacia la coreografía escolar, ¿no? Por lo tanto, nuestra organización lo que hace es eso, tratar de traer hacia la base las herramientas pocas o muchas que haya, lo que haya, traerlo, y lo que no hay, construirlo desde la base, desde los maestros, desde los alumnos, hacer comunidad y regresar, ¿no? Esas capacidades que nosotros como gremio hacemos, ponerlas a la disposición de las instituciones para hacer una colaboración. Oye, ¿y la danza folclórica se ha modificado, digamos, se ha acercado más a eso, a lo artístico, a lo lúdico, o sigue siendo muy rígida? Yo creo que ha tenido un cambio muy interesante, porque antes, así como la antropología y algunas otras disciplinas, tenían esa mirada extractivista, colonialista, ¿no? Taxonomizante, de mirarte, ver cómo eres, ver qué usas, de dónde tienes tu tocado, ver qué color de zapatos usas, ver qué es lo que haces, ver cómo te mueves, a comprender que es parte de las sociedades que están hoy en día, que esa memoria está viva, ¿no? Que es historia que se sigue escribiendo, y por lo tanto reconocerlos, ¿no? Reconocerlos como entidades más allá de, es decir, de un pueblo, sino como una comunidad de danzantes, una camada de carnaval, por ejemplo, que camada es la forma en la que se le dice a las cuadrillas, ¿no? Una cuadrilla, un grupo de danza, ¿no? O sea, reconocerlos como entidades, como estructuras sociales, y por lo tanto darles ese carácter para estudiar lo que hacen, para poder aprender y a aprender, ¿no? Y después llevarlo a las aulas. Entonces, de ese pasado que tenía extractivista, cuasi colonial, ¿no? Ahí con algunas cuestiones bastante criticables de cómo se Verticales, ¿no? verticales, claro, pues ahora hemos pasado a enseñarla de manera colectiva, ¿no? Que sea a través de círculos de saberes. Sigue habiendo prácticas, pero que son discutibles, pero creo que como comunidad estamos avanzando en profesionalizarla, en reconocer esas expresiones culturales como patrimonio, como parte de nuestro patrimonio, y creo que el camino es bastante esperanzador. Tú organizas un coloquio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, vas a tener la segunda edición del coloquio sobre la danza, Es la segunda en el... danza, antropología, enseñanza, Sí, ¿no? fíjate que es interesante porque es la cuarta edición, pero es la segunda que se hace en la ENA, porque ya había yo hecho el intento y el equipo de trabajo lo hicimos de manera virtual. La realidad es que, como comentaba, las capacidades institucionales en torno a la danza folclórica apenas se están construyendo. Hay escuelas de Limba, tanto en la ciudad como del Instituto Nacional de Bellas Artes, como por ejemplo en el Estado de México, que tienen sus escuelas de Limba del Estado de México, que enseñan la licenciatura, que están en modificación todavía de sus planes de estudio, pero no hay ese diálogo con la comunidad como yo, que no somos estudiados exactamente en danza folclórica, que no somos licenciados, no había ese diálogo. Entonces, este encuentro de investigación se hizo primero de manera virtual, buscando ese diálogo entre los que estudian, los que la hacemos en los hechos, las compañías independientes, los antropólogos, etnólogos, sociólogos, en general ciencias Los sociales, docentes. que trabajan la danza, pero que no precisamente hacen danza. Justo encontramos ese vínculo, y afortunadamente, en conjunto con el posgrado en ciencias antropológicas, hemos podido encontrar en la ENA la casa de este espacio que es interinstitucional, pero aparte que llega a la base. O sea, me da mucho gusto, y lo he recibido esos comentarios, porque hay compañeros que llegan con la información sistematizada a partir de su historia de vida, de la historia de su familia. Llega gente que hace investigación en términos académicos, llega gente que hace danza por gusto, pero que finalmente la sistematiza, ¿no? Tiene proyectos ya que impactan en la comunidad, y eso es lo más rico, que no es institucional nada más. Exacto. ¿Y es de danza folclórica particular o es abierto a las expresiones dancísticas varias? Es abierto. En realidad tenemos muchos ejes de trabajo, desde religión, rituales y danza, danza, poder y política, feminismos y perspectiva de género en la danza, en la escenificación, ¿no? Son 16 ejes temáticos que trabajamos, y son multidisciplinarios. O sea, lo que nos interesa es cómo dialoga alguien que hace danza con una compañera o compañero que hace, por ejemplo, danza polinesia. Claro. Son lenguajes diferentes, visiones del mundo diferente, estructuras corporales diferentes, técnicas corporales diferentes que pueden converger, y ese es el objetivo del encuentro de investigación dancística. Interesante. Y que tiene el nombre de la maestra Nazul Valle Castañeda,
Este homenaje lo hicimos porque la maestra Nazul, junto con otro equipo de trabajo de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, fueron el vínculo entre la Escuela Nacional de Danza y el Instituto Nacional de Antropología. Ellos trabajaron con gente, los investigadores de los 80s, 90s, Jáuregui, Benjamín Moratalla, ¿no? O sea, digamos que trabajaban, por ejemplo, en la fonoteca del INAH y que tenían un trabajo estrecho con las expresiones dancísticas, y entonces la maestra Nazul Valle Castañeda fue ese vínculo entre la danza y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La maestra fallece y nosotros, en homenaje, le dedicamos este encuentro de investigación. Qué bonito. Oye, y además diste un salto cualitativo en tu formación hacia la antropología y de manera muy interesante porque tienes un trabajo por tu propia experiencia de vida, un trabajo etnográfico muy avanzado en comunidad, ¿no? Platícanos de ese trabajo que has desarrollado. Bueno, pues como comentaba, cuando yo decidí salirme de la licenciatura en turismo, que terminé la licenciatura pues a regañadientes, esa es una realidad y que se debe de hablar. Finalmente ocurre eso en los hechos. Nos ocurre más de lo que pensamos, yo creo, ¿eh? Claro. La decisión que tomé fue terminar la licenciatura desde mi perspectiva con dignidad, haciendo una tesis que aporte al estudio del turismo, y entonces comencé un trabajo sobre la peregrinación y el turismo religioso. Básicamente lo que dice la teoría es que 9 millones de turistas llegan el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. Es real lo que estoy diciendo, confunden el término turista con peregrino, y por más que estemos en una modernidad, en una contemporaneidad en donde los fenómenos sociales no se pueden disociar, también me parece que hay que mirar de cerca lo que ocurre. Entonces hice en aquel entonces una tesis con una mirada antropológica sobre el uso turístico del patrimonio cultural religioso y el proceso de turistificación de los espacios sagrados. Yo planteé en aquel entonces que la Basílica de Guadalupe es un santuario en donde convergen estos dos fenómenos, pero que existe finalmente un proceso de readecuación del espacio con miras al disfrute turístico, que esto no le quitaba a la Basílica de Guadalupe su solemnidad, ¿no? Sí. Su sacralidad, pero finalmente todo el cambio que hemos visto en la calzada de Guadalupe es un cambio infraestructural de Justificación. turistificación de gran calado, y que finalmente en aquel entonces, cuando platicaba yo con los peregrinos, decían: vengo aquí a cumplir mi manda, porque es una tradición de 100 años, 80 años, tenemos generaciones haciéndolo, pero después me voy a conocer el Ángel de la Independencia, que todos mis alumnos, me lo decía un maestro de la Sierra de Oaxaca, que todos mis alumnos solo lo conocen en los libros de historia. Claro. Qué interesante, porque finalmente es esa convergencia, esas perspectivas y convergencias entre el turismo religioso, la peregrinación y algunos caminos que se bifurcan, ¿no?, en torno a ambos fenómenos, pero que había que estudiarlos con seriedad. Te planteo esto porque me aproximé a el estudio del guadalupanismo desde la peregrinación. Todavía cuando yo hice mi ingreso a la Escuela Nacional de Antropología e Historia a través de la maestría en Ciencias Antropológicas, proyecté tratar de matizar todo este modelo, esta propuesta de modelo teórico que yo hacía para estudiar los espacios sagrados hacia Chalma. Sin embargo, me percaté que había otras preguntas que responder que me parecían en ese momento más necesarias, como por ejemplo, ¿qué es el guadalupanismo? A la par, yo había hecho trabajo de campo en distintos espacios, la Sierra Norte de Puebla, varios municipios del Estado de México, pero principalmente en Temascalcingo por la gestión cultural y enseñanza de la danza. Ahí hay una danza de los Shita Corpus, los viejos de Corpus, que en algún momento agarró un auge turístico, pero que la comunidad dijo: esto es un espacio nuestro y lo vamos a reapropiar, que ahorita podemos platicar un poquito más, pero finalmente en función de este trabajo de campo que yo ya había hecho, dije: bueno, más bien hay que responder preguntas más centrales como ¿por qué la gente cree de esa manera en la Virgen de Guadalupe? O sea, ¿qué los motiva a caminar desde Yucatán, desde Sonora, desde aquí de la Ciudad de México? Todos son peregrinos. En mi tesis de licenciatura planteo que hay
tantos caminos como municipios Claro. del país de la República, y por lo tanto esas eran las preguntas: ¿por qué caminan? O sea, ¿cómo tienen la necesidad de generar un vínculo? Y es caminando a través de que la forma en la que ellos expresan su religiosidad. Entonces regresé y dije, más bien trabajemos peregrinación y guadalupanismo. Sin embargo, como todo proceso de investigación empieza a rebobinar, a reorganizarse, y este proyecto de la maestría lo que hizo es distinguir 3 diferentes procesos del guadalupanismo. Primero, como proceso sociohistórico, yo sostengo que la institución católica ha creado una narrativa en torno a la Virgen de Guadalupe. La pregunta es, ¿existe o no existe? Desde mi perspectiva, claro que existe. Existe para los creyentes. Esa es la perspectiva metodológica desde la cual partimos, la perspectiva del creyente del doctor Helio Masferrer. No está en duda eso. La pregunta es, ¿cómo entonces la gente la ha construido a lo largo de su historia? Por lo tanto, el guadalupanismo entendido como proceso sociohistórico es la narrativa institucional que se ha creado desde 1531 hasta la fecha. Por otro lado, también yo propongo la devoción guadalupana, que es cómo este proceso sociohistórico se ha apropiado como una creencia religiosa y se ha reflejado en el Cerro del Tepeyac con múltiples expresiones rituales, con múltiples expresiones simbólicas, y en un tercer momento como un sistema religioso. La noción de sistema religioso, también propuesta por Masferrer, alude al relativismo cultural, esta perspectiva teórica en términos antropológicos que reconoce la importancia de cada una de estas expresiones, de cada uno de los sistemas culturales, en este caso sistema religioso, y por lo tanto te invita a estudiarlo con sus particularidades. Esto me lleva a responder la pregunta que en Temascalcingo, donde habíamos hecho trabajo de campo por motivos de danza, de manera muy casual, pero me enteré que era la segunda peregrinación. Temascalcingo se une a la segunda peregrinación más grande del país, y dije, esto hay que estudiarlo. Sin embargo, aunque estoy haciendo trabajo de campo en esta peregrinación desde el 2022 prácticamente, los procesos de investigación son complejos y me llevó a discutir el guadalupanismo como un sistema religioso. Te cuento que específicamente lo estudio en una comunidad ñactó, que es una comunidad comúnmente llamada Mazahua, se llama El Puente. El Puente es una de las 7 comunidades que existen en esta cabecera, existieron en la cabecera municipal de Temascalcingo, que formó parte de, primero, el imperio de Mazahuacán, ¿no? Estamos hablando antes de la llegada de los españoles, ¿no? Antes de 1521 era parte del gran imperio del Mazahuacán, y después del periodo de la conquista se vuelve parte del sistema de encomiendas. La encomienda de la Huerta es la segunda encomienda más productiva en términos de maíz y trigo de toda la Nueva España. O sea, es decir, es un lugar con una agricultura básica, central. Para el granero. Era uno de los 2 graneros, exactamente. Pero este proceso de subyugación, de dominación en torno a las comunidades, el Mazahuacán tenía distintos pueblos, entre ellos el Mazahua y el Otomí, los ñacñú y ñactó. De ahí incluso la similitud entre o la confusión. ambos. Sí, claro. Entonces, lo que ocurre en este lugar es que de cierta calle de la cabecera municipal hacia un lado de la cabecera es comunidad ñacñú y hacia el otro lado es un par de poblaciones ñactó. Es un pueblo, El Puente, con mucha historia, data con basamentos basamentos piramidales del siglo III después de Cristo. O sea, es decir, antiquísimo. No estoy diciendo que esos mismos pobladores sean los que han llegado hoy en día, sin embargo, es una tradición de larguísima duración, por lo tanto, los sistemas culturales han sido bastante firmes en torno a las sociedades de hoy en día. Por lo tanto, cuando viene la conquista, también trae sus símbolos religiosos. Los pone encima. Comienza a haber un proceso de resignificación y de resimbolización, y lo que anteriormente para el sistema cultural Mazahua, ñactó, era una entidad femenina, lunar y acuática, llamada Malezana,
comienza este proceso de resignificación hacia la Virgen de Guadalupe. La primer construcción religiosa que hay en el puente es una pequeña ermita de 1700. O sea, para que en 1700 ya haya habido una construcción hacia la Virgen es bastante que decir, porque es en 1649 cuando nace en términos documentales, toda la narrativa de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que reconoce la institución religiosa como el primer tratado que reconoce a la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, decir que 51 años después está la Virgen presente como Virgen de Guadalupe Sí. es muy importante. Existe un proceso de construcción de distintos... No había WhatsApp, es No. muy poco tiempo. Claro, claro, pero eso también indica que era el granero. Llegó muy pronto, pues. Claro, era un espacio muy importante. Por lo tanto, el proceso de cómo llega la Virgen de Guadalupe a el puente es complejo. Hay dos grandes versiones. Uno, que se aparece la Virgen de Guadalupe en el río y les pide que se haga una ermita, es decir, hay un paralelismo con el Tepeyac al 100%. Y la otra versión, un poco más escéptica, es que llegó una imagen de la Virgen de Guadalupe como ofrenda en una pequeña balsa, porque olvidé mencionar que el puente está atravesado por el gran río Lerma, el gran río Ndarejé. Entonces es atravesado por este río y por ahí se atoró en la presa que está en el puente, se llama la presa de Andaró. Se atora esta barcaza, sacan la imagen de la Virgen de Guadalupe y eso lo interpretan como la aparición de la Virgen. Mi perspectiva... ¿Esa narración está documentada, está narrada o es una hipótesis? No, está documentada. Alguien la narra, pues. Sí, exactamente, está narrada, pero aparte también está contada por el pueblo. Entonces es interesante porque la perspectiva que tiene este trabajo es desde la memoria cultural. Sí me interesa saber documentalmente qué ocurrió, Sí, claro. pero también me interesa saber cómo es que la Pueblo gente dice. lo recuerda, Claro. porque eso plantea su visión del mundo. Esto me lleva a hacer un trazo histórico, mítico, ¿no? En torno a este símbolo estructural, ¿no? En términos antropológicos, que nos lleva a hacer el planteamiento que no es tan relevante exactamente el momento en el que se aparece, sino cómo se ha consolidado como un articulador. La Virgen de Guadalupe hoy en día articula las relaciones sociales, políticas, económicas, sociales al interior, sociales al exterior con otros barrios del puente. Es también un articulador de su territorio porque lo divide en la zona alta y la zona baja. Ha habido una serie de reorganizaciones territoriales. Antes era mucho más grande el barrio del puente, ahora la demarcación territorial formal ha sido reducida, pero finalmente el pivote para que no sea mayormente reducida ha sido el río Ndarejé y este templo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, creo que la propuesta teórica del guadalupanismo como un sistema religioso recae en eso, la importancia de reconocer esos sistemas culturales con una visión del mundo particular que está condicionada por su símbolo religioso, la Virgen de Guadalupe, que articula su sociedad, sus relaciones con otros barrios, con otros pueblos, y que finalmente nos permite tener una nueva perspectiva de análisis, que, como lo mencionaba, no es una especie de disputa de la disidencia del catolicismo, no, más bien es eso que decía la teología india, que en algún momento se propuso en el Vaticano II, que era, hay interpretaciones particulares, étnicas, es un catolicismo étnico, ¿no? Así es. Y hay que entenderlo en sus propias lógicas, no desde una discusión teológica, doctrinal. Esa es mi gran disputa. ¿Por qué hablar del guadalupanismo como sistema religioso? Porque es una reorganización simbólica en donde usualmente, ¿qué nos dice la estructura clerical? Jesucristo está al centro y todo lo demás se organiza. Cualquiera que sea el símbolo está en torno a Jesucristo, y lo que vemos en los pueblos indígenas, particularmente aquí en Temascalcingo, es que dicen, no, El centro de la Virgen. el centro es la Virgen, y esto está interesante porque tiene una relación con el modelo de familia que había en la época prehispánica. Además tiene la relación con esa deidad acuática. Claro, con la prehispánica. entidad, así es, y que aparte sigue teniendo la relación con esta relación que tenemos con nuestra madre, con la figura materna. Entonces es interesante. Con la tierra, claro, es una visión de larguísima duración. Por lo tanto, esta propuesta del sistema religioso guadalupano es clave para entender esas otras formas de hacer catolicismo.
Qué interesante. Pues así está la cosa de la profundidad en este estudio, y tú lo vas a continuar trabajando, ¿no? Lo vas a llevar a mayor profundidad, y nos vas a entregar el resultado de esa investigación, porque es muy importante para conocernos a nosotros mismos, para conocer a nuestros pueblos, nuestra pluralidad cultural, y a nosotros mismos como nación, sobre todo en esta época de cambios tan fuertes. Yo sé que tú eres una persona, también de izquierda. Iba a decir pensante, pero no, o sea, de izquierda. Yo sé que eres pensante, pero además de izquierda, ¿no? Y, ¿por qué? ¿Cómo? Eso, ¿cómo cuaja, lo que has estudiado, lo que has observado, con una posición política? De entrada proviene de la educación de mis padres, militantes de izquierda también, gente de territorio. En Ciudad Nezahualcóyotl, mi padre y mi madre fueron reconocidos por su actividad política. Mi padre incluso fue candidato suplente, ¿no? En elecciones en los 90 por la izquierda. Sin embargo, también este contacto con el territorio, Molay, me ha permitido ver esas condiciones que yo las intento explicar cuando platico en torno a las expresiones culturales dancísticas de nuestro país, y hay mucha gente que no es sensible. Y yo tuve que llegar a mucha gente a enseñarle en mi tesis que decía el Coneval que eran 78%, 76% de gente en pobreza extrema. Extrema, o sea, no pobreza, extrema. O sea, es decir, entonces, esto lo hemos podido ver en múltiples estados de la República, que esa gente que sigue reproduciendo sus visiones del mundo, sus sistemas culturales, son los que también hacen danza, y por lo tanto creo que hemos estado de cerca Donde ha resistido la reserva cultural de nuestro pueblo. lo que se ha hablado mucho de los valores de la familia. ¿Por qué nos contrastamos con con otras naciones en el contexto actual que se ha hablado? ¿Por qué aquí ocurre una cosa frente a las sustancias, a las drogas, y en otros, o sea, es esa sustancia, y que la veo yo gracias a esta actividad de la danza, la veo yo en los pueblos? Y cuando he hecho trabajo de danza, por ejemplo, de campo, en torno a la danza, por ejemplo, platicaba con unas compañeras ñactó, de ahí de Temascalcingo, que me decían, por primera vez, no me tengo que presentar en mi lengua materna para que me crean que soy de un grupo étnico, y no me estén condicionando mis, De apoyos. sí, mis derechos ahora, Poder. los derechos constitucionales, ¿no? Claro. Entonces, con ejemplos tan pequeños como eso, que digan, ya no me tengo que presentar para hacerlo. Tenía otro compañero en una zona, un muy buen amigo, en una zona muy pobre del estado de San Luis Potosí, en la Huasteca, donde nos decían, el programa social de hace como 15 años decía que si tú estabas en una autopista federal, no tenías derecho a Ya ese. eras clase media. Sí, sí, sí. O sea, como tú estás cerca Sí. y asumen que Una porque vía pasan primaria. carros, Claro. debe de haber, o sea, aunque tú no tengas ningún negocio, aunque tú no tengas una actividad productiva, aunque sea un empleado, mi compañero sobre Ajá. una actividad en particular, como tú tienes 50 metros de la carretera hacia adentro, tú no tienes derecho a ese programa social. Son cuestiones que dices, no puede ser posible. Tú veías las condiciones en las que viven y dices, Insensibilidad. no había estado en ese entonces, ¿no? Entonces son esas cuestiones que nos hemos ido acercando a la gente, a los danzantes, a sus casas, a sus familias, y creo que ahí, fíjate, relacionándolo con lo anterior, creo que por eso el trabajo de campo que he hecho en torno a mi vida académica tiene, tiene ahí un matiz interesante, porque sí hemos hecho mucho campo, y no necesariamente un campo en función de la investigación académica, sino hemos construido relaciones sociales por la danza. En algún momento hasta nos han invitado a ser padrinos, madrinas, yo y mi esposa, de la hija de un danzante, en función de estas relaciones, ¿no? Entonces creo que ese vínculo humano más allá de la investigación nos ha permitido tener otros acercamientos, a veces para danza, a veces para antropología, a veces de los dos, pero que nos ha permitido mirar otras situaciones, y que en función de todo lo que recibí de la educación de mis padres de la izquierda, desde la izquierda, y que ahora lo constatamos con lo que hacemos, pues nos hacen reafirmar nuestra ideología, nuestra perspectiva, nuestra posición política. Principios y valores Así es. del pueblo. Y eres conductor de un programa de radio también. Así es, en Mexiquense Radio tenemos un programa que se llama La Danza Folclórica, una herramienta eficaz en el olvido. Una herramienta eficaz en el olvido. Así es, ¿Por qué? justo porque siguen estas tendencias de
no mirar a la danza como una disciplina que se puede enseñar en las escuelas. O que dice algo. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que sigue siendo infravalorada, tanto por tomadores de decisiones, directores de escuela, compañeros, colegas que no le dan la importancia, como también por nuestra comunidad. Es un término controvertido, pero yo llamo que hay muchos que banqueteamos nuestra labor, no la ejercemos de manera profesional, no la enseñamos con dignidad, no compartimos las mismas enseñanzas como nos las llegaron a enseñar, y ahí hay como una suerte de problemática, la abordamos al inicio de la plática, pero le llamamos por eso una herramienta eficaz en el olvido, porque apenas se está retomando, apenas se está profesionalizando. Y sí, también tengo un programa que se llama La Voz de la Danza, con Folcloristas Unidos, en donde buscamos... Son dos diferentes. Sí, son dos diferentes. Uno es en radio, Mexiquense Radio, y otro del Sistema Público de Y Radio. si te queremos oír y sintonizarte, Viernes a las 11 de la mañana, todos los viernes, por 1080, por las 6 emisoras del Sistema Mexiquense de Radio. Particularmente grabamos en el 1080 XETUL, en Tultitlán, y en Folcloristas Unidos en México, página en Facebook. Ahí también transmitimos todo el tiempo nuestros programas. qué bien. Pues eres multifacético, camarada. Un poquito. Multifacético, interesante y con una profundidad muy, muy acogedora. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por regalarnos tu sabiduría. Compártenos una reflexión final para despedirte de nuestro auditorio, una reflexión, algo que nos quieras compartir. Pues que seamos siendo dignos, que sigamos apoyando a la presidenta, ¿no? Que podamos generar esas estructuras en torno a ella. Creo que está viendo se sigue el segundo piso de la transformación, está siendo palpable, y yo creo que todos desde nuestra trinchera podemos hacer muchas cosas, pero también en colectivo hay que mostrar el carácter que tenemos y que no permitamos que las derechas lleguen, que no permitamos que haya un retroceso ideológico en torno a lo que todos los que estamos aquí, mucha gente más en territorio y mucha gente más ahora recientemente en los cargos de decisión pública, hemos avanzado. No permitamos un retroceso, y a la gente que hacemos danza, cómanse el mundo, ¿no? Busquemos hacer danza para mejorar las condiciones en las que estamos. Hay gente que estamos haciendo proyectos, pero habemos muchos más que podemos hacer más por nuestras comunidades. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Ariel. Ariel Iván Rodríguez Orduño, Iván el Terrible. Muchas gracias, Ariel. A la orden siempre. Cuídate mucho. Y acá usted también, allí en su casita, póngale el dedito para arriba, comparte el enlace en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, en Facebook, en X, en lo que tenga, y difunda la palabra de la discusión colectiva que nos lleva a la liberación de nuestro pueblo y a la lucha por un mundo libre, democrático y justo para todas y para todos. Recuerde siempre observar la realidad e indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego. Corte.